¿Tienen una señora en Extremadura? La señora, la famosa señora del enchufe del tren. Di mi nombre, cantaba Rosalía. Di mi nombre, señor Vara. Y di el nombre de todas esas mujeres que están buscando un empleo, porque Extremadura es la región con la mayor tasa de paro femenino de todo el país. Y di el nombre de todos esos jóvenes que tienen que marcharse a buscar oportunidades fuera porque aquí no las tienen. Y di el nombre de los agricultores y ganaderos que ya no pueden más. Y di el nombre de los autónomos que han tenido que bajar la persiana mientras usted mandaba, señor Vara. Diga su nombre. Porque no nombrarlos no va a hacer que desaparezcan. Porque ignorar sus problemas no hará que se fumen, señor Vara. Y yo por eso quiero pedir un voto de confianza. Quiero pedir un voto para la esperanza. Quiero una mayoría que nos permita demostrar que otra forma de gestionar es posible. Hay otra forma de hacer política. Podemos crecer, podemos avanzar. Lo tenemos muy cerca. En comunidades autónomas como Madrid o como Andalucía. Queremos subirnos a ese tren. Al tren del progreso, al tren de la capacidad, de la buena gestión, de la ilusión. A ese tren nos queremos subir. No queremos subir al tren ardiendo con pasajeros dentro. A ese no. Al que llega tarde no. Al que se avería no. A ese no.